pasa a vosotros. Continuamos con nuestra sexta porción de Deuteronomio, cuando salieres, y vamos a iniciar nuestra tercera lectura. Esta lectura nos va a hablar de temas variados. Por ejemplo, la seguridad y prevención de accidentes en las viviendas, no sembrar con mezclas de semillas, por ejemplo, trigo, cebada, ni vestir con mezclas de fibras, por ejemplo, lana y lino. Poner los flequillos trenzados en las prendas de 4 puntas. Estamos en el capítulo 22 a partir del versículo 8. Dice: si construyeres una casa nueva, entonces harás un barandal a tu tejado, y no pondrás sangre en tu casa cuando cayere el caído de él. ¿Qué nos está diciendo? Precisamente por seguridad. En el techo de tu casa debes poner tu barandal para que si alguien sube no se caiga, por seguridad. Esto también incluye cualquier otra cosa que resulte peligrosa, como salientes cortantes, cables eléctricos sin cobertura, etc. Todo pues con precaución, con el propósito de preservar la vida. Dice, para que no pongas esa sangre, para que no seas tú culpable por un descuido tuyo, por negligencia tuya, y el otro pues pereció. Dice el verso 9, no sembrarás tu viñedo con mezclas por si se volviese prohibida la vendimia de la semilla que sembraste y la cosecha del viñedo. No ararás con toro y con burro juntos. No vestirás fibras combinadas, lana y lino juntos. Habíamos hablado de esto ya allá en Levítico, sobre todo en la porción Santos, donde nos explicaba precisamente esto. Decíamos, las mezclas pues no son buenas. En cuanto a las frutas o lo que se siembra, nuestro Dios desde la creación dijo, cada semilla, cada fruto según su especie, cada árbol según su especie, no hacer estas mezclas. También hablábamos en ese entonces pues sobre cuidar la santidad de lo que somos, hijos de Dios, no estar mezclándonos con el mundo o traer costumbres del mundo hacia adentro de pues la iglesia de Dios, vestimentas, lenguaje, canciones, qué sé yo, diversas cosas, no mezclarlas, sino en aquella porción explicábamos que de ahí el nombre, la porción es santos, ser santos porque nuestro Dios es santo, nosotros también. Ahora, nos dice algo curioso, no poner juntos a trabajar a un toro y a un burro, ¿por qué? Ciertamente el toro es un animal rumiante y el burro no. Puede ser que el burro vea al toro moviendo la boca, masticando, y el burrito podría creer que se le está dando un mejor trato que a él, que se le da más comida al toro que a él, y eso podría llegar a que se sintiera mal el burro. Nótese qué cuidado hasta para los animales. Pero esto va un poco más allá de lo literal, vamos un poco más profundo, y esto también nos habla referente a educarse, a no hacer diferencia entre los hijos o entre los alumnos, ni siquiera dar lugar a que piensen que se está favoreciendo a uno más que al otro. Esta explicación me llamó mucho la atención sobre eso. Deseamos cuidar el sentimiento de un animalito, de un burrito. Pero cuánto más entonces el cuidar el sentimiento, dice, de los hijos o de los alumnos, que no haya favoritismos. Decíamos, si nuestro Dios no hace acepción de personas, pues nosotros con mayor razón no debemos hacer eso. Seguimos. Verso 12. Fimbrias trenzadas harás para ti sobre las 4 puntas de tu ropa, con la cual te habrás de cubrir con ella. Decíamos esto, lo practican los judíos, lo que son los tzitzit, los hilitos que cuelgan de sus prendas, de sus ropas, en especial cuando son de 4 puntas. Porque esto les recuerda, lo leíamos también en Levítico, sobre, pues les hace pensar en Dios, precisamente. Todos estos recordatorios, incluso la vestimenta, pues que te hagan sentir, que te hagan pensar, que te recuerden que eres un hijo de Dios, por lo tanto tu conducta, tu acción, todo debe ser en santidad. Dice el verso 13,
va a entrar aquí y rumbo al final del capítulo, pues sobre temas de la cohabitación, cuando acusa a un hombre a su mujer de infidelidad, refiriéndose al periodo en que ella está prometida y pues le fue infiel antes de casarse y le fue infiel. También nos va a hablar de un caso de adulterio y casos de violación. Dice entonces el verso 13: si tomare como esposa un hombre a una mujer y viniera a ella, es decir, primero se compromete y unos días después pues ya intiman, dice, y la odiare, y le pusiere a ella infundios de sucesos, y sacare sobre ella un nombre malo, y dijere, a la mujer esta tomé, y me acerqué hacia ella, y no encontré a ella virginidad, es decir, se comprometió, y cierto tiempo después, cuando se casaron y ya se fueron a vivir juntos, y tuvieron esta intimidad, dice, el hombre la aborrece, porque, dice, está argumentando el hombre, está sacando un mal nombre de ella, está calumniando a su esposa, lo cual está pésimo, pero su argumento de él es que no encontró signos de virginidad, o sea, la mujer cometió adulterio entre el periodo del compromiso y el casamiento. Por lo tanto, dice el verso 15, entonces tomará el padre de la joven y su madre y sacarán a la prueba virginidad de la joven hacia los ancianos de la ciudad al pórtico, es decir, en la corte. Recuerda, en la porción pasada precisamente se llamaba jueces, cada ciudad, cada pueblo, cada aldea debía establecer pues sus jueces, sus ancianos. Dice, es responsabilidad del padre y del madre pues demostrar que en realidad su hija, que se supone su hija estaba viviendo bajo el techo paterno, pues ahora ellos deben mostrar estas pruebas de que su hija en realidad sí fue virgen hasta el momento de estar con su esposo. Dice, y dirá el padre de la joven a los ancianos, a mi hija la entregué al hombre este por mujer y la odió, y he aquí él ha puesto infundios de sucesos, es decir, calumnias, diciendo, no le encontré a tu hija signos de virginidad, mas estos son los signos de virginidad de mi hija, y extenderán el manto ante los ancianos de la ciudad. Extenderán el manto, en otras versiones dice las prendas o la ropa. Esto es sabido, pues de que la mujer cuando es virgen, o más bien cuando pierde su virginidad, rompe dentro de ella el himen, sangra, entonces esta prenda pues quedó con sangre, por lo tanto esta es la muestra, esta es la prenda que extienden delante de los ancianos como muestra. Ahora, no en todos los casos pues llega a suceder esto. Entonces tiene otro significado un poco más profundo. Quiere decir que se aclararán las cosas cual si se extendiere una manta. Una frase que nos indica que los factores para aclarar el caso son numerosos, son abundantes. Hay que verificar testigos, pruebas, fechas, si pecó después de ser consagrada o antes, o qué pasó. Es decir, que expongan todos los, los argumentos, la defensa, que la expongan ahí, todo lo que puedan presentar de testigos. Dice el verso 18, y tomarán los ancianos de la ciudad aquella a el hombre, y reprenderán a él, y castigarán a él con una multa, con 100 siclos de plata, y los entregarán al padre de la joven, pues sacó un nombre malo sobre una virgen de Israel, y para él será por esposa, no podrá divorciarla todos sus días. Es decir, en castigo, digamos así, si por algún motivo él planeaba dejarla, divorciarse de ella, pues dice, ahora ya no, se va a quedar con ella. Esto obviamente siempre y cuando la mujer pues lo acepte como su esposo, porque si la mujer de plano dice, no, no me parece, no se le obliga. La última palabra la tiene la mujer. Dice, esto es en el caso de que él mintió, porque ella pues sí era virgen. Pero ¿qué pasa si ella en realidad sí pecó y el hombre tiene la razón? Dice el verso 20. Mas si verdad hubiera sido el asunto
no se hubieran encontrado signos de virginidad a la joven, entonces sacarán a la joven hacia la entrada de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad con piedras. ¿Por qué frente a la casa de su padre? Porque decíamos, los hijos pues son responsabilidad de papá y mamá, porque la joven estaba viviendo en la casa de papá y mamá y pues no la cuidaron, no le pusieron la suficiente atención. Por lo tanto, esta mujer actuó de una manera pues pecaminosa. Entonces, frente a su casa, como diciéndole, estos son tus hijos que criaste. Por eso dice, y morirá, pues hizo un oprobio en Israel, prostituyendo la casa de su padre, y eliminarás el mal de en medio de ti. Ahora hablemos de pues otros casos de adulterio. Dice verso 22, si se encontrara un hombre acostándose con una mujer desposada a un marido, es decir, con alguien que ya está comprometida, todavía no se casa, pero ya está prometida, entonces morirán también los dos, el hombre, el que se acostare con la mujer, y la mujer, y eliminarás el mal de Israel. Si hubiere una joven virgen, consagrada para un hombre, prometida, y le encontrare un hombre en la ciudad y se acostare con ella, entonces sacaréis a ellos dos hacia el pórtico de la ciudad aquella y los apedrearéis a ellos con piedras y morirán. A la joven, porque uno podría pensar, ¿y ella qué culpa tuvo? Ella fue violada, ella fue atacada, pero está diciendo en una ciudad donde pulula la gente, dice, a la joven por el hecho de que no gritó en la ciudad y al hombre por el hecho de que afligió a la mujer de su prójimo, y consumirás el mal de en medio de ti. Vamos con el último caso. Y si en el campo encontrare el hombre a la joven consagrada, a la que ya está prometida, en el campo, y la agarrare a ella el hombre y se acostare con ella, entonces morirá el hombre que se acostó con ella solo, y la joven no harás cosa alguna. No hay para la joven pecado, muerte. Pues así como cuando se levantare un hombre contra su prójimo y lo asesinare su alma, así es el suceso este. Dice, como el asesino no se considera que la víctima entabló un complot o llegaron a un acuerdo, sino este es el agresor y este es la víctima. Lo mismo con la mujer. Ella ya estaba comprometida, pero este hombre la violó, se considera como igual un asesino, la atacó, por lo tanto va a morir únicamente el hombre y la mujer pues queda inocente. Dice, verso 27, pues en el campo la encontró, gritó la joven, no la oímos gritar, pero suponemos, porque es campo, hay menos gente, por lo tanto suponemos, y es una violación, cualquiera se defendería en una situación así. Entonces dice, gritó la joven, la consagrada, y no hubo quien la salvase a ella. Dice el último caso, si encontrare un hombre a una joven virgen, la cual no ha sido consagrada, y la atrapare, y se acostare con ella, y fueron encontrados, entonces se entregará el hombre que se acostare con ella al padre de la joven 50 siclos de plata, y para él será por mujer, por cuanto que la hizo sufrir, no podrá divorciarla todos sus días. El último caso nos dice, si una mujer no está consagrada, no está comprometida, para ninguno, no se va a casar, es soltera la joven, pero llega un hombre y la viola, y los descubren, bueno, tiene la obligación el hombre de casarse con la mujer, porque la avergonzó, la hizo sufrir, la violó. Dice, y no se va a poder separar de ella, no se va a poder divorciar de ella. Vuelvo a insistir, esto se practicaba si la mujer daba su consentimiento. No se le va a forzar de, no, es que es mi violador, ¿cómo voy a casarme con él? No quiero. No te preocupes, no se te va a obligar, no se te va a sufrir más, para nada. Nuestro Dios está en contra de hacer sufrir a la persona. Decíamos, nuestro Dios está a favor de la preservación de la vida y del buen trato, y lo hemos leído, la paz conyugal es lo principal. Entonces decimos, si la mujer no está de acuerdo, no se hace. Si la mujer acepta,
adelante. Entramos así a nuestro capítulo 23. El capítulo comienza hablando de matrimonios prohibidos. La mayoría de estas relaciones incestuosas ya fueron especificadas en el libro de Levítico, en el capítulo 18 y 20. Decíamos nuestra porción santos. Así que, aquí se enfoca más a aquellas personas que por su procedencia no podrían entrar en la congregación del pueblo de Dios. Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando también poco a poco. Dice el verso 1, capítulo 23, versículo 1. No desposará un hombre a la mujer de su padre, y no descubrirá el dosel de su padre. No entrará uno dañado, mayugado, o de mutilado, derramador, en la congregación de Dios. No entrará un bastardo en la congregación de Dios. También la generación 10ª no entrará en matrimonio. Él en la congregación de Dios. No entrará en matrimonio amonita y moabita en la congregación de Dios. También la generación 10ª no entrarán en matrimonio ellos en la congregación de Dios hasta siempre. Nos preguntamos por qué un bastardo. Se refiere a un hijo nacido de un adulterio o de incesto, sobre cuyos progenitores transgresores recae el castigo de, muerte espiritual. Decimos entonces, a esto se refiere con bastardo. Dice, no se va a poder casar un bastardo, aunque se haya convertido, que se haya vuelto judío, no se puede casar con una judía, 100%. Dice también, igual de Amón y de Moab, así sea en la 10ª generación, que se hayan convertido al judaísmo, que hayan aceptado a Dios como el único Dios verdadero, decimos que se hayan convertido, no se pueden casar con un israelita. Puede ser un moabita converso con un bastardo converso o un amonita converso entre ellos, pero no con puros de Israel, así sea hasta la 10ª generación. Y la pregunta, ¿por qué? Dice, nos aclara el verso 5. Por el suceso que no se adelantaron a vosotros con pan y con agua en el camino en vuestra salida de Egipto. Amón no les aceptó dar comida ni siquiera pagando. Esto lo leíamos ahí en Números. Y Moab mandó a sus mujeres para hacer caer a los judíos en pecados sexuales, lo cual causó la muerte de 24,000 hombres. A pesar de que los egipcios esclavizaron y mataron al pueblo judío, vamos a ver que al egipcio sí se le permite entrar en la congregación de Dios en la 3ª generación. En cambio, decimos, Amón y Moab no les dieron pan y agua. ¿No es más grave el haber matado o esclavizado que el no dar pan y agua? Bueno, aprendemos de esto que es peor el que hace daño moral, provocándole pecar, que el que hace daño físico. La gravedad de Amón y Moab es que son descendientes de Lot y no supieron reconocer y agradecer los favores que hizo el patriarca Abraham con su sobrino Lot al guerrear contra los 4 reyes para rescatarlo y salvarlo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Decimos esto entonces, por esta cualidad de ser malagradecidos, sí, lo hemos mencionado muchas veces. Lot, sobrino de Abraham, de Lot vienen Amón y Moab. Sin embargo, Amón y Moab pues no mostraron esa bondad para con sus hermanos, algo totalmente contrario a lo que fuera Abraham. Abraham se caracterizaba precisamente por practicar esa bondad. Él se sentaba, lo leíamos allí en Génesis, que él se sentaba afuera de su tienda esperando a que pasara gente para invitarlos a entrar, a comer, a ayudarles. Todo lo contrario con Amón y Moab, por eso ellos no pueden ser parte pues del pueblo judío. Dice, y porque empleó contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, Aram, Naharaim, para maldecirte. ¿Por qué no se especifica esto? Ya nos dijo el por qué.
porque no te dio pan y agua. Pero ¿por qué nos agrega lo de que contrataron a Balaam? Porque quizá Moab se pudiera intentar justificar. Bueno, es que no te dimos pan y agua porque no teníamos recursos, había escasez en la tierra. Y entonces Dios les presenta el argumento, por medio de su palabra, les dice, si no tenías recursos, ¿por qué contrataste a Balaam? Nosotros sabemos el por qué. Leíamos ese capítulo en Números, que nos decía incluso que le podía dar todo el palacio, Balac, a Balaam, lleno de plata, de oro. Entonces recursos sí tenías. Esto nos enseña algo bien importante en el juicio. Cuando la persona trate de justificarse, de presentar sus argumentos, diciéndole, es que yo no pude cumplir este mandamiento porque no tenía dinero, o porque no tenía fuerzas, o no tenía tiempo, bueno, entonces el argumento o el contraargumento, Dios va a preguntar, y si es así, ¿por qué entonces compraste esto? ¿O por qué entonces hiciste aquello? ¿O por qué entonces sí tuviste tiempo para...? A eso va referido también. Dice el verso 6. Y no deseo Dios, tu Dios Todopoderoso, escuchar a Balaam, y convirtió Dios, tu Dios Todopoderoso, para ti, a la maldición en bendición, porque te ama Dios, tu Dios Todopoderoso. Y explicábamos precisamente esto en la porción Balaam. Dice, verso 7, no buscarás su paz y su bien todos tus días para siempre. Nótese cuánto es, pues sí, la gravedad de no brindar ayuda, de no ser bondadoso con tu hermano, tanto que dice, no vas a buscar su paz, no vas a buscar su bien, vas a estar pues como peleado con estas dos naciones a causa de pues su dureza de corazón. Y esto es una enseñanza también bien fuerte, bien grande para nosotros. Hasta aquí concluimos con esta tercera lectura. Continuaremos más adelante si Dios permite. Paz a vosotros.